Seguimos hablando de empleo, pero ahora basándonos en el empleo juvenil y más concretamente en el empleo de verano, que suele basarse en contratos precarios y que muchas veces no cumplen los derechos laborales. Nos acompaña para informarnos de cuáles son estos derechos de los jóvenes Emilio Postigo, secretario de Juventud de Comisiones Obreras. Buenas tardes, Emilio. Hola, muy buenas tardes. El 4 de agosto lanzabais desde Juventudes de Comisiones Obreras la campaña Trabajos de Verano. ¿En qué consiste? Bueno, hemos querido de esa manera, a través de esta campaña, volver a poner encima de la mesa, encima de la opinión pública, un hecho que se repite prácticamente todo el año, pero que aumenta sobre todo en los meses de verano, los meses donde se produce y se ponen en alza los contratos de temporada. Principalmente hostelería, comercio, aunque no son solo esos sectores, ya que nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en la seguridad privada también se producen. Y es el abuso de ciertos jóvenes que cogen con ilusión su primer puesto de trabajo o que repiten durante el verano para poder obtener unos pocos ahorros que luego les sirva tanto en su vida académica o en el resto del año, y que se encuentran con verdaderos contratos fraudulentos, acoso laboral, no disfrutan de descansos, contratos de 4 horas que acaban convirtiéndose en contratos de 8, de 10, y que luego no llevan una compensación económica. Situaciones que, yo te digo, se repiten cada año. Nos hemos llegado a encontrar hasta chicos que se pegan 2 meses sin ni un solo día de descanso. Nosotros nos echamos las manos a la cabeza, le pedimos que denuncie, que sean valientes, pero es difícil porque quieren repetir otros años, porque esto es una ciudad pequeñita y aquí se corre la voz y luego es difícil encontrar un puesto de trabajo, pero intentamos recabar toda la información posible, todas esas denuncias. Intentamos también que la Inspección del Trabajo pues reciba esta denuncia con toda la información posible e intentar atajar a estas personas, a estos empresarios que se aprovechan de la necesidad de las personas y de la necesidad de estos jóvenes que, como ya te he dicho al principio, cogen con muchísima ilusión su primer puesto de trabajo. Entonces hemos querido lanzar esta campaña para poner encima de la mesa este tema y que la opinión pública lo conozca y de alguna manera generar esa presión para intentar que esos empresarios no acometan esos delitos, que para nosotros son delitos. Se pide que se denuncien estas situaciones, pero el miedo a perder el empleo, que muchas veces se da aún más en personas jóvenes que no han trabajado antes, hace que muchas veces estas situaciones se den por normalizadas y se siga trabajando en estas condiciones. Sí, además no hay nada más peligroso que normalizar una situación de este tipo. Sí, claro, la reforma laboral del año 2012, impulsada por el gobierno de Mariano Rajoy, hizo que las condiciones y la legislación laboral fueran muy flexibles, inestables y muy precarias para la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras. Te podría poner muchos ejemplos en qué consiste esa reforma laboral, pero lo sufre cada día y es ya temas del día a día, como vemos como los convenios colectivos se priorizan, los convenios de empresa por encima de los sectoriales, como el despido se ha convertido, ya teníamos un despido libre en el país, pero el despido es prácticamente gratis, muy barato para los empresarios, una precariedad, una inestabilidad que hace que la balanza de poder entre trabajadores y trabajadoras y la empresa pues esté totalmente desnivelada. Eso provoca pues que algunas personas con mala fe se aprovechen de estas personas y se aprovechen del trabajo y el esfuerzo de trabajadores y trabajadoras. Una situación muy inestable y una balanza pues muy desnivelada, que a través de la denuncia de la colectividad se pueden lograr frutos. Podemos conseguir que la Inspección del Trabajo abra expedientes sancionadores a los empresarios que acometan estos delitos, pero siempre decimos lo mismo, el problema está en la legislación laboral y por eso desde Comisiones Obreras a nivel estatal, ya es una cuestión que aunque a nivel local hagamos las reivindicaciones que tenemos que hacer y que queramos introducir también legislación que afecta a los CEUTIES, es algo que a nivel nacional están trabajando para intentar modificarla, tanto los artículos más lesivos como la mayor parte al final de la reforma laboral, que hay que generar una nueva, actual, novedosa, original, que acometa o intente amparar los problemas actuales, pero que también genere un proteccionismo mayor a los trabajadores y trabajadoras que se encuentran en una precariedad absoluta.
Comentas que hay que actuar directamente desde el gobierno, desde las leyes, para evitar esta precariedad en los empleos que se dan en todas las edades, pero es cierto que afecta aún más a los jóvenes. ¿Por qué se da esta situación especialmente con la población joven, que además es una de las generaciones que está más preparada? Porque es un colectivo muy vulnerable. Hablamos de personas que no tienen experiencia en el mundo del trabajo, en el mundo laboral. Es muy fácil engañarles, convencerles, normalizan porque están acostumbrados a ver que esta situación es la normal, en la que también sufren mucho de sus padres, porque esto es un problema que no solo afecta a los jóvenes, afecta a cualquier persona de cualquier edad. Pero estos colectivos, en este caso el colectivo joven, es un colectivo muy vulnerable, nuevo, que entra en el mundo laboral, que es fácil de engañar, que es fácil de abusar de él y que normalmente lo acepta porque no conoce otra cosa. Por eso es importante que las entidades sindicales, principalmente, pero cualquier entidad de cualquier ámbito juvenil, intente inculcar en la juventud ese espíritu de lucha, de reivindicación, de colectividad, de juntos, porque de esa manera, y lo podemos aprender o podemos ver del pasado, de esa manera se han cambiado las cosas. No tenemos por qué aceptar jornadas de 12 horas cuando estoy contratado a 4, puesto que nuestros padres consiguieron que esos abusos se acabaran. Y de eso tenemos que aprender y tenemos que impulsarnos. Esos abusos que se habían acabado, pero es cierto que a día de hoy los contratos de los jóvenes son muy precarios. Muchas veces ni siquiera se valora la preparación de estos jóvenes. No, además creo que es muy conocido y además se convierte ya en una tónica la de jóvenes que tienen que borrar de sus currículum su formación académica para intentar encontrar un puesto de trabajo. ¿Puedes hablarnos un poquito más sobre esta situación? Sí, se da. Yo creía que era algo ya conocido por todos, ¿no? Personas que no pueden alcanzar el puesto soñado o el puesto por el que ellos han estudiado, y para poder obtener algún tipo de puesto de trabajo de rama inferior, ya sea en el campo de la hostelería, en el campo del comercio, borran de sus currículum sus licenciaturas, sus grados, sus máster, porque saben que de esa manera no van a ser contratados. Quizá es porque ciertos empresarios no quieren que haya personas con capacidad, con conocimiento, con ciertos estudios, porque quizá les puedan dar más problemas y no puedan abusar o acosarles como lo hacen con otras personas con menos estudios. Pero es cierto que ese hecho se da y vemos como vienen a la oficina de atención joven que tenemos implantada en comisiones obreras y te piden que este máster no lo pongas, mejor no, porque vaya a ser que de esta manera no me puedan contratar. Y es fíjate, qué tristeza. Denuncias que demuestran que algunas veces los empresarios prefieren personas sin formación o sin esta capacidad de análisis o sin otras oportunidades para que no se quejen ante los abusos que se puedan producir. Sí, por supuesto. También hay que decir que por suerte no son todos los empresarios. Son algunos que parece que se manejan en ese campo de la inestabilidad, de la vulnerabilidad de ciertas personas de manera magnífica, porque pese a que es conocido por todos y todas, parece que no le repercute en nada. Y sí, es cierto que se aprovechan de esos colectivos sin formación, que son más vulnerables aún y que son más fáciles de atropellar en sus derechos y de poder inculcarles un espíritu distinto del que debería tener, que como tú bien dices, una persona en teoría formada y capacitada, pues va a tener una capacidad de análisis y de reivindicación mayor que este tipo de personas, y se aprovechan de eso. Y precisamente esto es lo que se pretende evitar, más enfocado a los trabajos de verano con esta campaña que lanzáis en comisiones obreras. Habláis de derechos laborales, queréis concienciar a la juventud de que tiene una serie de derechos que se deben respetar. ¿Podemos desgranar un poquito cuáles son estos derechos para todos aquellos que nos estén oyendo? Sí, nosotros a través de esta campaña, que es la segunda parte de una primera donde denunciábamos los abusos y el acoso que se produce en los puestos de trabajo, hemos querido lanzar 4 piezas básicas que creo que todo trabajador o trabajadora debería de tener en su memoria o en su conocimiento. Primero, conocer cuál es el salario mínimo interprofesional, hasta cuánto te tienen que pagar como mínimo en cualquier puesto de trabajo, siempre con su parte proporcional, dependiendo el porcentaje de jornadas que vaya a realizar. 950 euros al mes, el famoso modificación del SMI el pasado enero, y que a partir de ahí no deberían de pagar menos. Aquí nos encontramos también con un hecho que se produce mucho en las ciudades con el plus de residencia,
que muchas veces en los salarios base viene menos de los 950 porque luego viene complementado con el plus de residencia para los 950. Esto es algo muy criticado por comisiones obreras porque el plus de residencia es un derecho que tienen todos los ceutíes y que deberían, como así se propuso en su momento, se debería haber introducido una connotación en ese SMI con la peculiaridad de Ceuta y Melilla a través del plus de residencia, para que todos los trabajadores de Ceuta cobraran 950 más el plus. El plus de residencia debe ir entonces aparte del sueldo base, que tiene que ser mínimo de esos 950 euros de los que hablamos. Debería ir, pero como no lo recoge la legislación, lo que se está haciendo es poner un salario mínimo inferior, 700 y pico, no lo recuerdo, que con el 20 y tantos % del plus de residencia suma los 950. Entonces cobras lo mismo que cualquier trabajador o trabajadora de la península, cuando tú tienes adquirido en teoría el derecho de cobrar un plus por la peculiaridad de vivir en una ciudad como Ceuta. No es ilegal, pero bueno, tampoco es lo ideal, ¿no? No es lo ideal. Sabemos que por vivir en Ceuta pues tenemos una serie de gastos que no tienen los peninsulares y por eso tenemos un plus que compensa pues esta serie de gastos que muchos trabajadores en el sector privado lo están sufriendo. Otro de los puntos de los que hemos querido introducir, que es importante que lo conozcan para que la gente no sea engañada, es la duración de la jornada laboral, que no puede ser más de 40 horas semanales, siempre con algunas connotaciones que te marca el propio Estatuto de los Trabajadores. El descanso, que es de 1 día y medio semanal ininterrumpido, o las vacaciones, que son de 30 días naturales. También hacemos hincapié de que depende de la jornada, puede ser de la parte proporcional o incluso si en las temporadas de verano, los contratos de verano se suele liquidar. Como tú entras a trabajar en un contrato a mejor de 3-4 meses para desarrollar tus funciones en la temporada de verano, no vas a coger las vacaciones durante esa temporada porque te han contratado para estar en activo. Entonces lo que tienes que estar atento en que en tu liquidación, en tu finiquito, a ti te liquiden tus vacaciones que son tuyas, que te las tienen que pagar. Es cierto que en un contrato temporal que sea pues de verano, que son estos 3 meses más o menos, mes arriba, mes abajo, lo normal es no coger vacaciones, pero esas vacaciones debe quedar claro que se tienen que pagar. Por supuesto, se tienen que pagar. Eso hay que estar atento en la última nómina en la que te finiquitan o te liquidan tu actividad en la empresa para ver si queda recogido el pago de esas vacaciones que, como ya te digo, te corresponde la parte proporcional de los 30 días que te marca el Estatuto de los Trabajadores. ¿Y qué debe hacer un joven? ¿Qué consejo le darías para que se dé cuenta de que el trabajo que está realizando no está siendo como debe ser, no se están garantizando todos estos derechos de los que antes hablábamos? Lo primero es analizar cuál es su situación, qué tipo de contrato. Es importante que nos leamos los contratos de trabajo que firmamos, ver qué jornada, ver qué convenio me corresponde, cuál es el que se me está aplicando, leer el convenio colectivo, si hay alguna duda de qué cláusulas se me está aplicando, ir a las centrales sindicales con total libertad, las que ellos elijan, las que les dé más confianza, y preguntarnos, que para eso estamos siempre trabajando con convenios colectivos y sabemos cuáles son los problemas que se dan en uno o en otro. Una vez analizado y sabiendo tu situación, si te está produciendo algún tipo de abuso en tu jornada laboral, estás haciendo más horas de las que te corresponden, estás cobrando algo inferior a lo que te corresponde, no estás descansando. Nosotros siempre desde Comisión Obrera impulsamos la negociación, el diálogo, el intentar llegar a buen término. En caso contrario, pues judicializar la situación o incluso en caso de que exista una resistencia colectiva, que es lo que nosotros intentamos que se genere en las empresas, porque si existe una unión de todos los trabajadores vamos a conseguir mejores resultados, pues también se puede se puede impulsar la movilización dentro de la empresa. La gente tiene que ir perdiendo el miedo. Yo entiendo que es muy fácil decirlo desde una situación cómoda, pero como ya hemos dicho, nuestros padres, nuestros abuelos no lo tuvieron nada fácil en los años de la transición, fueron capaces de movilizarse en una situación mucho más complicada de la que nosotros sufrimos hoy en día y fueron capaces de cambiar la tónica y de conseguir y alcanzar ciertos derechos que hoy disfrutamos todavía. Con ese espíritu, las jóvenes, tienen que ir analizando cuál es su situación, intentando generar esa colectividad, esa relación, esa solidaridad, que es importante que exista solidaridad en toda la empresa,
intentar a través de la negociación, del diálogo, resolver esos problemas para que no se produzcan, y en caso de que no nos quede otra que iniciar movilizaciones, hay que ser valientes. Siempre pongo, cuando vienen trabajadores y trabajadoras a hablarnos del miedo de iniciar una movilización, creo que hay pocos colectivos más desfavorecidos que los que trabajan en la hostelería dentro del área de las comidas rápidas. Y yo siempre pongo el ejemplo del McDonald's hace unos años en Ceuta. Creo que fue la primera movilización en toda España de un colectivo de trabajadores de un McDonald's. En Ceuta se produjo a través del comité de empresa, que en este caso estaba liderado por comisiones obreras, hicieron una huelga y alcanzaron los objetivos que ellos se marcaron en un solo día de paralización. Y ese es el ejemplo que hay que tomar. El McDonald's siguió funcionando y seguro que tiene unas ganancias brutales y el empresario no ha perdido nada. Pero los trabajadores ganaron, primero, dignidad y segundo, conseguir alcanzar derechos que de un plumazo habían perdido y que luego, a través del esfuerzo y de la reivindicación, consiguieron alcanzar de nuevo. La clave es informarse antes de firmar un contrato, y una vez que tenemos este contrato, que estamos trabajando, si vemos que no se están cumpliendo todos estos derechos, debemos quejarnos, no hay que tener miedo, hay que denunciar estas situaciones para que no se sigan dando. ¿Podrías hacer una estimación de cuántas denuncias, cuántos trabajadores han llegado al sindicato, por ejemplo, durante esta campaña comentando situaciones precarias? No te podría dar datos reales porque dentro del sindicato somos muchas personas las que trabajamos, muchos sectores y federaciones, que a mí personalmente se me escapa. Yo trabajo dentro de la rama de la administración pública, aunque llevo el área de juventud, y hasta el propio área de la juventud tenemos un equipo de 6 personas que trabajan tanto en redes sociales, atención al público, y ellas mismas llevan su propia autosuficiencia y su propio autotrabajo. Entonces me sería muy complicado. Luego, cuando tenemos reuniones, nos pasamos informes de gestión donde cada uno detalla cuáles las gestiones que están realizando, y si son muy numerosas las denuncias sobre todo de empresas de la hostelería, del comercio, que más que intentar impulsar denuncias que lleven a una vía judicial por este miedo que estamos hablando, que sufren muchos jóvenes, sí te cuentan esos abusos. Jornadas de 4 horas que son irreales, hacen 8, 10, incluso 12. Trabajadores, bueno, el último caso que me estuvieron comentando, que el chico se quiere poner en contacto ya de manera más seria con nosotros para intentar impulsar algo, es pegarse más de 2 meses sin un solo día de descanso, doblando turnos y turnos y turnos, que nos parece una barbaridad que alguien, además no es que es una barbaridad, que es ilegal, que someter a una persona a esa carga de trabajo en un puesto de responsabilidad, pues puede acarrear problemas bastante graves, dentro tanto ya no solamente físico de salud para esa persona, sino sobre la responsabilidad que está cometiendo en esa empresa. Y son muy numerosas en este tipo de trabajos, bares, restaurantes, comercios, ahora seguridad privada, etcétera. No te podría dar detalles exactos, pero porque, ya te digo, somos una rama muy amplia donde cada uno tiene su función y cada uno maneja sus propios datos. Y yo participo en las reuniones donde se nos pasan los informes de gestión, pero no los tengo anotados ni no los tengo detallados. Estos problemas de jornadas superiores a las que se deberían hacer, de falta de descanso, no pagar vacaciones o no llegar al sueldo mínimo, que son estos principales derechos que habéis querido mostrar en la campaña, son los principales ejemplos de los problemas con los que llegan los jóvenes al sindicato. ¿Cuál dirías que es la solución a esto? Te lo he mencionado anteriormente, lo ideal es la modificación de la legislación laboral, introducir una legislación actual que abarque los problemas que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras de este país y de Ceuta en particular. Hay que introducir también esa legislación laboral, el plus de residencia, que genera una desigualdad tremenda entre trabajadores de una u otra empresa. Incluso dentro de una empresa puede haber trabajadores en un mismo puesto de trabajo que cobran el plus de residencia y que otros en el mismo puesto de trabajo no lo cobran. Esto se da en algunas empresas de la ciudad y está claro que hay que crear una legislación más proteccionista hacia los trabajadores y trabajadoras. Entendemos que las empresas quieran flexibilidad porque les da la posibilidad de abarcar nuevos mercados, pero eso no puede arrastrar ni puede
ni puede tumbar los derechos que tienen las personas a trabajar, a planificar su vida, a cobrar su salario y a tener una vida normal. Eso no puede estar por debajo de esa flexibilidad que buscan las empresas. Yo espero que en esas mesas de negociación que están teniendo tanto patronal como sindicatos como el Gobierno de la Nación se lleguen a acuerdos como se ha llegado con el SMI, que según ciertos frentes políticos parecía que era la hecatombe y que el país probablemente entraría en una bancarrota. Resulta que la propia patronal estaba de acuerdo en subir el SMI al menos a los 950 euros. Ese es el espíritu que espero que se tenga de poder consensuar políticas que nos lleven a una legislación laboral mejor y puedan la gente sentirse más protegida en su puesto de trabajo. Pues muchísimas gracias, Emilio Postigo, secretario de Juventud de Comisiones Obreras, por estar aquí en Hoy por Hoy Ceuta y por darnos esta serie de consejos, informarnos sobre los derechos que tienen los trabajadores. Muchísimas gracias a vosotros.